Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bienvenidos a este ciclo de entrevistas y esta vez con un capítulo vinculado con el tema salud. Pero salud también se puede denominar pandemia. O pandemia, cuando pensamos en pandemia, pensamos en contagios. Y muchas veces cuando pensamos en contagios, por allí suele suceder que se nos confunden algunas proporciones. Y estas proporciones respecto de lo que puede ser la estructura misma médica o las posibilidades de atención que tienen los efectores o los nosocomios que tienen que atender pacientes, o también los equipos que allí adentro se encuentran, pero también cómo es la infraestructura y la conjugación de estos factores en un momento en el cual se incrementan los contagios y al mismo tiempo empieza a darse un fenómeno como el de la saturación. Ayer hablábamos con Rodolfo Arrechea, quien es representante de los trabajadores de Capital, quien se mostró en mucha sintonía, diría yo, con el documento de la Asociación Argentina de Terapia Intensiva, que fue comunicado hace aproximadamente 48 horas. Ayer hablábamos eso y además también hablamos con el doctor Cherro, que es de la Asociación de Clínicas y Sanatorios de la República Argentina, quien es presidente. Con él tuvimos la oportunidad de charlar a comienzos del año, ya 30 días transcurridas la cuarentena, y nos decía que su preocupación se volcaba sobre la situación estructural de cada uno de los efectores de salud privado. ¿Por qué? Porque solamente tenían 2 equipos de terapistas para poder hacerle frente a la pandemia con una opción de ampliar. Pero esto es a título de presentación y para contextualizar. Nosotros en este momento vamos a tomar contacto con el doctor Arnaldo Dubín. Arnaldo Dubín es docente de las cátedras de farmacología aplicada y de terapia intensiva de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional de La Plata y también es autoridad de la Asociación Argentina de Terapistas Intensivos. Así que le damos la bienvenida, doctor. ¿Cómo está usted? Buenas tardes, un gusto compartir este espacio con ustedes. Para nosotros también lo es y bueno, lo que le queríamos preguntar es más allá de estas situaciones que se dieron en torno a querer darle un tinte de carácter político, es preguntarle, doctor, ¿dónde está parada la República Argentina hoy respecto de lo que es la pandemia? Es, es una pregunta importante porque acá hay que deslindar cualquier partidismo político en esta caracterización. Y a mí básicamente me gustaría transmitir cuál es el sentimiento y la situación objetiva en la que nos encontramos los intensivistas. Y cuando hablo de intensivistas estoy incorporando no solamente a los médicos, sino a todos los otros trabajadores de la salud, fundamentalmente a kinesiólogos y enfermeros que comparten con nosotros esta dura lucha. Nuestra situación ya era difícil antes de la pandemia. La medicina crítica, la terapia intensiva, no es una especialidad muy atractiva. Es poca la gente que la elige. La sobrecarga física, el cansancio que surge, también el contacto permanente con el sufrimiento y la muerte, como así también relaciones laborales que no son buenas y salarios que son escasos. De alguna forma, esto se expresa claramente en que más de la mitad de las vacantes de residencia en terapia intensiva cada año quedan libres porque no se presenta gente. Todas estas debilidades estructurales de la terapia intensiva han quedado desnudadas ahora para el conjunto de la gente, pero además han sido agravadas por la pandemia. Nuestros compañeros están sometidos a una sobrecarga de trabajo que es enorme, que nunca antes sospechamos, no solamente por la cantidad de pacientes, sino por lo demandante que es atender un paciente con COVID. De modo que junto al cansancio físico hay también un agotamiento que involucra las esferas psicológicas. Hay un cansancio físico y anímico muy importante.
esto nos hace proclives a cometer errores. Nos infectamos, nos enfermamos. Hay compañeros que han fallecido. En consecuencia, las filas de los intensivistas han quedado verdaderamente raleadas por la enfermedad. Y el corolario lógico es que la calidad de la atención ya no es la misma. Bien, en un comienzo, sí, lo escucho, perdón, lo interrumpí. No, le decía que este panorama se da con distintas intensidades a lo largo del país. Sí, claro. Hay territorios en donde el compromiso de la terapia intensiva es verdaderamente crítico y ustedes conocen los relatos por los medios de lo que está ocurriendo en el Alto Valle, en Neuquén o en Jujuy. Pero son muchos los distritos en los que la atención en la terapia intensiva está verdaderamente comprometida. Y esto involucra, por ejemplo, la ciudad de Mendoza, por ejemplo, la ciudad de Mar del Plata, pero también Buenos Aires, tanto la ciudad como el conurbano, donde la lucha contra la enfermedad lleva ya varios meses y ha sido muy intensa. Nosotros en este momento sentimos que estamos cerca del límite, estamos exhaustos y si la enfermedad nos sigue amenazando, es probable que no podamos cumplir con los requerimientos. Hay una posibilidad cierta de saturación y tenemos una concepción un poco esquizofrénica de lo que está pasando. A ver. Por un lado, enfrentar cotidianamente a la muerte en las terapias intensivas, sentir por momentos que estamos perdiendo la batalla contra la pandemia. Y por otro lado, cuando salimos, vemos que hay una realidad distinta, hay sectores de la sociedad que tienen una conducta disipada, que se reúnen, que evitan las precauciones básicas, que se agolpan en mesas alrededor de un café, o como hoy hemos visto videos de el Cerro Catedral o de Chapelco, donde Sí. hay un montón de gente sin la protección necesaria. Y nosotros estamos preocupados no por la conducta en sí misma, sino porque los casos están aumentando, la enfermedad se está dispersando a lo largo del país, incluso en Buenos Aires y en el conurbano podemos aceptar que hay una meseta, pero esta meseta se da en valores muy, muy elevados que pueden llevar al colapso del sistema. Y por eso es que decimos, estamos perdiendo la batalla, porque los intensivistas estamos al límite de lo que podemos dar. Ahora el comportamiento social es el que va a determinar cómo siguen las cosas. Y yo quiero alertar que hay un riesgo cierto de colapso del sistema. Y en ese caso puede surgir una tragedia. Ahora, doctor, sí, sí, claro, es por demás elocuente lo que usted nos dice. Usted hablaba que había heterogeneidades respecto de cómo había impactado la pandemia en distintos lugares de la República Argentina. Pero también usted dijo, y creo que con cierto énfasis, puntualizó sobre las deficiencias estructurales del sistema sanitario argentino, lo cual los hace largar a los médicos, intensivistas desde la raya, desde el -10, digamos, ¿no? Ahora, en función de esto yo le quería preguntar, porque ayer nos lo decía un representante de los trabajadores, que hay 634 profesionales contagiados y 83 o 85 muertos entre médicos, enfermeras y otros asistentes. La gente dice por allí, bueno, uno está pensando que es todo COVID, pero después aparecen cuadros en distintos medios en los cuales dicen, tenemos en terapia intensiva 50 de COVID y 50 de otros que son otro tipo de enfermedades, pero donde también esos equipos de salud también deben atender. ¿Esto es así? Absolutamente, nuestra obligación no es solamente con Claro. el COVID. La gente sigue enfermándose,
sigue teniendo las enfermedades usuales, puede presentarse pacientes con politraumatismo grave, puede haber otras infecciones, puede haber necesidad de cirugías que no se pueden postergar de ninguna forma. Sí. Nosotros seguimos con nuestras obligaciones, pero precisamente esto hace más complicada la situación, porque hay algunos que han planteado que las ocupaciones tan altas que tenemos son las que corresponden a la época del año, pero esto no es así, porque muchos de nuestros pacientes van a tener, precisamente por estar enfermos por coronavirus, internaciones muy prolongadas. Sobre todo esto es válido para el ámbito privado, donde una gran parte de las internaciones son cirugías que rápidamente pueden ser dadas de alta. En este caso, en todos los casos, tanto en el ámbito público como privado, un porcentaje muy alto de pacientes, 60, 70%, son ahora enfermos con coronavirus y la internación media es tan alta como de 2 a 3 semanas. Hay pacientes que pueden persistir internados incluso meses. Entonces, esto lleva a que el sistema tenga un riesgo cierto de saturarse, aún en lugares donde puede definirse que hay una meseta en el número de casos. Porque la meseta sobre 400.000 contagiados no es lo mismo que sobre 800.000. Claro, yo aplico una matemática básica. Sí. El promedio de casos, el promedio de nuevos contagios en la ciudad de Buenos Aires durante la última semana es de aproximadamente 1.340. Si nosotros sabemos que el 5% de los pacientes con COVID van a desarrollar una enfermedad grave que requiere internación en terapia intensiva, entonces alrededor de 67 pacientes por día van a ser internados y al cabo de 10 días vamos a tener 600 enfermos. Pero el ritmo de ingreso a la terapia intensiva no es el mismo con el que le damos el alta, porque estos pacientes, le reitero, tienen una internación muy prolongada. Entonces, una meseta de casos elevadas, aún siendo una meseta, puede saturar el sistema, hay riesgo de saturación del sistema. Y nosotros estamos convencidos que el problema va a ser mucho más grave si no hay un cambio drástico en los comportamientos sociales. Sí, a ver, es muy contundente lo que dice. Quisiera acompañar este pensamiento para quien nos está viendo en el sentido de esto. Es decir, amesetamiento con un alto nivel de contagio significaría eclosión o colapso sanitario. Pero al mismo tiempo sabemos, me tomo de un dato muy pequeño, sabemos que los accidentes de tránsito día a día en la República Argentina producen 3 víctimas. Víctimas que pueden fallecer con el tiempo, pero previamente van a pasar por la terapia intensiva. Y estamos hablando solo de accidentes de tránsito. En todo el país estoy hablando, ¿no? Pero solo con los accidentes de tránsito, con un sistema colapsado, en un lugar donde queda poca cantidad o de camas como para ser asistidas, solo con que sean accidentes de tránsito ya colapsó, no los 63 del COVID. Bueno, necesariamente en la terapia intensiva vamos a tener que atender a cualquier patología. Claro. Va a haber una concurrencia de causas, una concurrencia de enfermedades que contribuirán a la saturación del sistema. Pero yo me niego a pensar en esta realidad. Nosotros no queremos ser agoreros. El colapso del sistema no está trágicamente predeterminado. Yo insisto que las modificaciones en el comportamiento social, el recurrir estrictamente al aislamiento, pueden evitar que suceda una tragedia. Bien, ahora, y la penúltima pregunta, me comprometo que es la penúltima. Digo, pensando esto en estos términos, a veces también la población, cuando mira a los profesionales, se confunde o queda con ciertos grados de incertidumbre. Fundamentalmente cuando dicen, bueno, no,
es una gripe fuerte, bueno, no. Entonces, es decir, hay una uniformidad de criterios en la posibilidad del mensaje para que las personas se cuiden. ¿Usted qué le diría a la población? A mí me A ver si gustaría conjunto. transmitirle, Sí, sobre todo a la gente joven, que es cierto, en las personas que son jóvenes, que no tienen enfermedades graves coexistentes, la enfermedad es comúnmente un cuadro banal o asintomático. Sin embargo, personas jóvenes y sanas pueden desarrollar cuadros graves y pueden morir. Además, personas jóvenes, asintomáticas o con cuadros leves, pueden contagiar a sus familiares, a sus padres y a sus abuelos. Y nosotros entendemos que no es fácil hacer el aislamiento. No es fácil por distintos motivos, laborales, económicos, incluso psicológicos. Hay algunos especialistas que han dado mucha jerarquía a, a la secuela anímica del aislamiento. Yo esto no lo menosprecio, pero entiendo que ningún impacto psicológico puede ser mayor que cargar con la responsabilidad de familiares que se han contagiado de nosotros y que han muerto. Esta es una carga que uno va a llevar para toda la vida y que es irreversible. Por eso yo exhorto a la población que no menospreciemos lo que está ocurriendo. Tenemos un riesgo real de que el sistema sea saturado y que entonces se repita el escenario que hemos visto tanto en países europeos o más tristemente en países hermanos como Bolivia o Ecuador. Yo entiendo que solamente cambios en el comportamiento social pueden evitar esta cuestión. Y eso significa que salgamos de casa para lo indispensable, para trabajar, para ir a comprar algo que necesitamos, pero para esto debemos mantener las distancias sociales, usar barbijo, tapaboca correctamente, cubriendo boca o nariz, lavarnos las manos frecuentemente y evitar completamente negarnos a quienes nos conducen a reuniones sociales o familiares. Insisto, tenemos que pensar en nosotros y en nuestras familias. bien. Ahora, y la última, esta vez sí, eh, ¿por qué se le da a veces tratamientos distintos a la situación de la cuarentena o la pandemia con una respuesta que puede ser la cuarentena, que hoy como tal ya no existe, o como la que conocimos en los comienzos, eh, que llama la atención los criterios sanitarios o médicos o epidemiológicos con los cuales se lo aborda? Yo no le pido a usted la respuesta por los demás, sencillamente su impresión. ¿Tiene algún sentido la apertura indiscriminada? ¿Tiene más sentido que sea una apertura lógica dentro del marco de lo que es la crisis sanitaria? ¿O tiene un sentido también, más sentido el aislamiento en este contexto? Esta es una respuesta que tiene distintas aristas. Sí, Yo lo que categóricamente puedo decir que la flexibilización del aislamiento, tal como se está llevando adelante, sí. sin ningún tipo de controles, está conduciendo al desmadre de la sociedad, a que se haga cualquier cosa. Vemos cotidianamente estas escenas. Yo no tengo que recordarlas, que reproducirlas. Eh, se abren bares. ¿Qué control existe? Ninguno. Y esto va a tener un impacto muy grande en el curso de la enfermedad. Eh, a mí me parece que estamos viendo escenas que son peligrosas. Digamos, hay una suerte, entiende, de libertad mal administrada por uno mismo, lo digo, y alguna esa tesitura que usted adopta, porque he visto el día domingo pasado, mientras llevé a mi madre a una heladería, en que una sola persona con su misma cucharita, eh,
le sacaba helado a la persona o familiar que estaba a su derecha y se la pasaba esa misma cucharita a quien estaba a su izquierda. O sea, ya eran 3 personas implicadas en un mismo acto. Y esto se está viendo o se ve en determinados círculos en los parques, en donde 8 personas toman mate de una misma bombilla. Precisamente, Y precisamente. bueno, pero el tema del control del bar, yo lo entiendo. Ahora, ¿qué le falta al Estado para que esta persona que está haciendo eso tome conciencia? A mí me parece que la actitud individual es muy importante, la conciencia de cada persona, el respeto a los demás es primordial, pero también entiendo que los mensajes a veces son preponderantes en todo esto. Si se transmiten sensaciones de que estamos bien, que hay un margen de seguridad importante, me parece que esto no hace más que facilitar estas conductas sociales disipadas, el desmadre de los comportamientos que estamos observando. Por eso creo que un escenario verosímil, Sí, para mi opinión personal, el único viable, y insisto, esto es una opinión personal, es que las medidas de aislamiento se hagan mucho mayores. claro, claro. Bueno, eh, contundente el mensaje que usted está dando y realmente nos preocupa en el sentido de que quienes nos tienen que informar de alguna manera o hacernos saber de las medidas, el sentido y la dirección que tienen que tomar, eh, muchas veces sea confusa y hasta a veces ambigua, no porque un mismo emisor del mensaje diga 2 cosas al mismo tiempo, sino porque una autoridad dice una cosa, la autoridad nacional dice una cosa, las autoridades, los gobernadores a veces dicen su verdad, los intendentes municipales también, y en el caso de Buenos Aires, yo lo digo, lo veo con el jefe de gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta. Ayer un trabajador nos decía de 34 sectores de salud público que tenemos, 17 ya los tenemos colapsados. Es decir, quedaba solo el 50% con posibilidades operativas de tener cierto grado de tranquilidad para darle una respuesta a un paciente que ingrese por COVID o no, pero sí con la certeza de que, bueno, es tan grave a lo mejor el accidente, pero nos decía el doctor Arnaldo Dudín, es decir, el tiempo que demanda de atención una persona que ha contraído COVID es completamente distinto, será por la cantidad, por la cantidad incluso de medidas sanitarias que deben ser a tomar. Los equipos de bioseguridad, doctor, se usan con mucha más asiduidad, ¿no? Deben ser recambiados aún para el mismo paciente. ¿Cuántas veces en el día? Mire, uno cada vez que entra a ver un paciente con COVID confirmado o sospechado, tiene que seguir ciertas pautas perfectamente protocolizadas con los elementos de protección personal, y cuando sale de la habitación tiene que cambiarse, y en cada uno de estos pasos hay riesgo de contagio. La sobrecarga del personal es multifactorial y es enorme. Hay un desgaste tremendo del personal sanitario. Y yo le querría decir que es muy difícil poder hablar de un problema en la ciudad de Buenos Aires o en el conurbano porque es una unidad funcional. Claro, claro. Es claro lo que usted está diciendo, o sea, querer separar y tratar de la General Paz hacia acá o hacia el otro lado es una locura. Habría que verlo en su conjunto el tema, ¿no? Definitivamente. Definitivamente. Bueno, esto es una lección que le está prestando usted a quien quiera escuchar de cómo se deben tratar estos temas, porque se sabe de que lo único que hay que hacer a veces es cruzar un puente o pasar con el auto y ya está, ya estamos de provincia a capital. Pero bueno, ¿algún mensaje que usted quiera dejar, doctor? Sí, estamos ante una situación sanitaria muy grave. Es una de las crisis sanitarias
más graves que ha vivido la República Argentina. El sistema de salud y especialmente la terapia intensiva está trabajando al máximo. Hemos hecho lo posible para optimizar los recursos físicos y tecnológicos. Incluso los gobiernos, en especial el gobierno nacional, el gobierno de la provincia de Buenos Aires, el gobierno de la ciudad, han hecho inversiones enormes para que haya recursos físicos y tecnológicos. Lamentablemente, algo que no se puede aumentar es el recurso humano, los intensivistas, porque esto implica un desarrollo de muchos años. Un curso virtual de terapia intensiva o de ventilación mecánica no sirve. Quiero ser claro, tratar de entrenar un médico para la ventilación mecánica a través de un curso virtual es equiparable a enviar un piloto de combate en un caza F-16, habiéndolo entrenado solamente con un simulador de vuelo. Entonces, nosotros los intensivistas tenemos un compromiso irrenunciable con nuestros pacientes y con la salud pública. Sin embargo, sentimos que hemos llegado al límite y que la enfermedad puede sobrepasarnos. Por eso exhortamos a la población que respete fielmente el distanciamiento social, el uso de barbijo, evitar las reuniones, lavarse las manos. Es este comportamiento social lo que nos puede salvar de una tragedia en ciernes. Bueno, duro, nos puede salvar de una tragedia en ciernes. Doctor Arnaldo Dubín, yo le quiero agradecer desde ya su tiempo y bueno, ha sido muy valioso lo que nos ha aportado en el sentido de que ya estamos con esto, creo que terminando de armar la realidad y digamos la postal que nos faltaba, al menos en términos de colores, como para poder advertirnos de que hay cosas que nos exceden a lo mejor en lo que deseamos. Que un COVID no tiene nada que ver con la Constitución Nacional, un virus no tiene nada que ver con que si me gusta salir o no a correr o a caminar o a hacer cualquier otro tipo de actividad, sino que hay que tomar determinados tipos de recaudo para poder encarar estas acciones que uno quiere y que no se puede enojar creyendo de que acá quien le está diciendo que por favor se cuide, lo hace sencillamente porque es un ser malévolo o maligno, que lo que disfruta es con que vos no hagas esto. Hasta marzo vivimos sin esta necesidad y tal vez viendo los mismos médicos que hoy nos están hablando de esto y sin pensar de que esto existía. Entonces, el virus vale, está y per se es el gran monstruo que es el que actúa sobre una sociedad y la lleva y la arrincona de acuerdo a cómo la encontró parada en ese momento. Y entonces sí, lo único que queda para dar respuesta es lo que teníamos, porque bien lo dice el doctor Arnaldo Dubín, había un déficit estructural en el sistema sanitario argentino. Será por años, más allá de los nombres, los gobiernos, lo que querramos, pero lo cierto es que hay que darle una respuesta con lo que tenemos. Y eso que tenemos en tema, así como se agota la vida de las personas, se agotan los médicos. Y así como se agotan los médicos, porque los médicos también mueren. O sea, te atienden, pero mueren. Entonces, bien vale la pena entender que ya sabemos de que tenemos un límite y que ese límite no lo podemos trasvasar porque entonces ese límite va a terminar con nosotros. Así que yo lo que le quiero agradecer es, doctor, estas sus palabras, como para, le decía recién, ponernos al tanto realmente de cuál es el verdadero problema. Es el virus y lo que muchas veces uno hace inconscientemente, sin querer, sin ánimo de malicia, pero lo que no se puede seguir teniendo es inconsciencia. Gracias, doctor. Buenas tardes, gracias a usted. Por favor, hasta luego. Lo vamos a estar consultando en otra oportunidad, seguro, para poder, bueno, advertirnos a ver de cómo viene esta situación de la pandemia, ¿no? Por supuesto. Muchas Con gracias. mucho. Igualmente para nosotros, ha sido un gusto enorme. Bueno, escuchábamos al doctor Arnaldo Dubín, quien nos configuraba un cuadro y prácticamente de carácter radiográfico, porque
no importa lo que yo quiera escuchar, a ver si nos entendemos, usted que siempre nos está viendo, nos gustaría que nos entienda lo que queremos decir. Despojémonos por un momento de cualquier tipo de deseo que tengamos, porque los vamos a tener siempre, somos seres humanos. El tema es cuánto tiempo uno se propone seguir deseando, excepto que uno tenga un deseo distinto a la continuidad de la vida. Aquel que no tiene, y aunque lo tenga ese deseo, sería apreciable también que pida ayuda médica, pero aunque lo tenga y esté en acto potencial, digamos, la posibilidad de que haya un acto, es decir, hay gente que no se va sola, arrastra otras cosas, y en ese arrastre se lleva a veces a lo que más quiere, y a veces los que más quiere demandan socialmente de aquellos que también nos dan su tiempo, su saber, su profesión, que también tienen familiares como nosotros, y que de repente bien vale la pena tener en cuenta de qué nos ha pasado para que tal vez estemos con este tipo de desconsideración hacia aquellos que nos pueden ofrecer la solución. Porque yo puedo ir tal vez a algún lugar a encontrarme con amigos, que es lícito, es legítimo, es lo que siempre hicimos. Nada más que a veces se complica la situación, producto de determinadas cosas. Será en la década del 20 con la fiebre española, como se le denominaba, será hoy con el coronavirus. Pero también es cierto esto. Yo creo que también al médico que nos va a atender también le gusta eso. Juntarse con sus amigos, sus colegas, participar, hacer encuentros, jornadas, disfrutar un café. Y, a ver, ¿que acaso no tiene derecho? El problema es que nosotros somos millones y ellos ya son pocos. El problema es que nosotros podemos hacer varios encuentros e irnos a un asado, a un partido de fútbol, a lo que nos guste como deporte. Pero ellos son siempre los mismos. O sea, no se reproducen. Y desde donde se genera la posibilidad de la circulación del virus es desde nosotros. No digo que ellos no se podrán contagiar y a lo mejor... Sí, pero es mucha menor cantidad. Si estamos hablando de que los médicos han muerto en cantidad de 80 y tenemos 623 contagiados, para los 17 que están sanatorios o efectores de salud que están en Capital, ¿qué les queda? Solo 17. Bueno, hay cosas que dependen de uno, más allá de que no nos guste lo que nos está pasando. Creo que hay que terminar con algunos infantilismos y sí hay que extremar las medidas de cuidado, porque esto es algo que nos va a terminar haciendo mal a todos. Bueno, desde aquí, desde el canal de TV del Diario Digital, tanto Sebastián Moreno como Aldo Batizaco te dicen de que nos vamos a ver en el próximo capítulo. Chau.